Bueno, pues accedemos al interior del Santiago Bernabéu. Mirad lo que están haciendo en estos precisos instantes. Entre costilla y costilla, que le está costando demasiado, la verdad. Está intentando colocar esta viga de soporte para las nuevas estructuras. Tiene que encajar, al final voy yo a ayudarles. Y claro, con la ayuda de la plataforma y el manipulador, bueno, el manipulador lo único que está haciendo es sostener la pieza. Aquí ya en esta parte, en este hueco, como estamos observando, hay al fondo todas las piezas para seguir con la estructura. Vimos cómo ya reforzaban la parte de la losa de entrada y ahí vemos también cómo se sobresalen las esperas. Y ahora ya, pues, la gran novedad del día de hoy, que justo es cuando estoy entrando, es que están colocando esta viga para seguir con la instalación de las puertas en este fondo sur. Bueno, pues aquí estamos un día más en el interior del Santiago Bernabéu. Ya hemos subido el vídeo del exterior, hoy lunes 7 de agosto del 2023, así que quédate conmigo también en el interior para ver las novedades. Que por cierto, mirad lo que están haciendo en estos precisos instantes, metiendo esos nuevos asientos, como podemos observar ahí al fondo, esas cajas de DA+ que han ido incorporando, almacenando y acopiando estos últimos días en esta parte de la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Así que, lo dicho, comenzamos la andadura en el interior. Por cierto, si no lo sabes todavía, descárgate la aplicación Para Andar. Bueno, para andar no, para que te paguen por ello, porque todo el mundo andamos todos los días, de aquí al servicio, del servicio al sofá, y del sofá, pues bueno, ves los vídeos de JR. Así que, si quieres que te paguen por ello, descárgate la aplicación de WeWork con este código, que además te dejo también en la cajita de la descripción. Aquí lo tenemos, Jesu-KXQW0. Importante canjear los pasos todos los días antes de las 12 de la noche. Y también, como podéis ver, obtendréis una pequeña ayuda para comenzar en la andadura de la aplicación. Bueno, vamos al grano, vamos a ver las novedades, que mirad cómo va el avance de la colocación de las pantallas en la parte sur del Santiago Bernabéu. Mirad, ya han comenzado con la última fila, la quinta y última fila. Bueno, pues nada, bienvenido al interior, aquí al canal de JR. Ya sabes, dale a like y suscríbete, que estamos muy cerquita, ahora sí que sí, de los 50.000 suscriptores. Aquí tenemos la plataforma colocada y montada en la parte alta de la grada del fondo norte. Ya sabéis que ayuda a la colocación y acopio de esas pantallas que van subiendo al videomarcador del fondo norte. Aquí vemos en total pues 2 pantallas en apenas 5 metros cuadrados. Ahí al fondo también vemos una pantalla al descubierto que van a subir en apenas pocos minutos, y ahí al fondo más armarios también de ese aglomerado, que es el que protege del transporte al meter las pantallas al interior del templo, para seguir colocando en este caso la parte del videomarcador del fondo norte, que se pueden apreciar bastante bien esos embellecedores que se han ido colocando en la parte de las pantallas en diagonal, tanto en la parte más cercana al lateral este como en la parte más cercana al lateral oeste. En esta parte del videomarcador, en el fondo más cercano que tenemos a nosotros, se puede apreciar muy bien todos estos trabajos que se han llevado a cabo, porque en la parte del fondo sur, bueno, como ya bien sabéis, han ido colocando también esos embellecedores en la parte de las pantallas en diagonal, pero desde aquí pues se aprecia, pero no se aprecia tan bien como en la parte opuesta, en la parte del fondo norte. Vamos a seguir viendo avances. Ahí tenemos la losa del terreno de juego, poco a poco la irán despejando a medida que vayan colocando todas las pantallas correspondientes a los tramos del videomarcador en el fondo norte y fondo sur. Todo esto lo irán despejando, lo que decimos, para de nuevo incorporar y meter las bandejas del césped retráctil, porque estamos a menos de un mes para vivir de nuevo la experiencia, esos partidos en el Santiago Bernabéu, esas 3 primeras jornadas totalmente aplazadas, concedidas por la Liga, para seguir avanzando, dar un poquito más de empujón a la remodelación del Santiago Bernabéu. Por lo tanto, jugaremos la 4ª jornada aquí a principios de septiembre, y por lo tanto, lo que decía, y es lo que iba a comentar, tienen que ir despejando esta losa del terreno de juego para sacar las bandejas de nuevo, esas 6 bandejas que tenemos ahora mismo en el invernadero o hipogeo, como queráis llamarlo, y que por cierto, como me estoy fijando ahora,
la tapa la han desplazado. ¿Veis que esos apoyos no están tocando directamente en la losa? La han desplazado, Ojo, cuidado. Y como podéis observar, pues bueno, ya han quitado toda la plataforma de montaje para las estructuras del videomarcador. Oye, la verdad es que me ha creado inquietud. Y desde aquí, mira, podemos ver a trabajadores. Es que desde el móvil no se ve muy bien. Sí, ahí se ven. Ahí podemos ver cómo están, en este caso, la última bandeja, la bandeja más cercana al exterior. Y ojito, cuidado, Lo que está claro es lo que estamos viendo, que no han colocado el césped, porque más que nada se vería verde por todas esas zonas. Mirad, ahí tenemos cajas. No podemos apreciar el contenido de ellas. Uy, qué locura, Como desplacen un poquito más, o hasta incluso abran la tapa, veremos las bandejas perfectamente desde esta ubicación, Lo veremos perfecto desde esta ubicación. Lo que pasa es que es lo que digo, que hasta que no terminen de colocar todas las pantallas en los tramos del fondo sur y fondo norte, pues no terminarán despejando toda esta losa del terreno de juego. Hay gente que decía que a lo mejor han aprovechado para colocar el césped una vez que estaban las bandejas dentro del hipogeo. La verdad que no es una locura, sería optimizar el tiempo, pero creo que no se va a hacer así. Se va a hacer sacando las bandejas, las 6 bandejas a sus correspondientes lugares, y ya a partir de ahí pues a seguir a colocar el césped de esta nueva temporada. Bueno, lo que decíamos, aquí tenemos este sector que esta mañana estaba totalmente vacío, lo han ido completando ahora después de comer, y este que tenemos ahora mismo en pantalla, tenemos ya los soportes totalmente colocados, pero aún faltan por colocar los mismísimos asientos correspondientes a toda esa zona. Imagino que todas esas cajas que están apiladas ahí serán los que contengan los correspondientes a este sector. También hemos visto cómo colocaban la parte de las mamparas aquí en el fondo norte, la fascia, justo encima de la fascia del primer anfiteatro. Ahora lo veremos también en la parte del lateral este, que se ve bastante bien cómo brillan esas nuevas mamparas. Y sobre todo, bueno, antes de que se me pase, mirad el colorcito rico que han ido incorporando a esta parte de las terrazas, esos balcones, de esas líneas de palcos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro. Y sobre todo la gran novedad que vemos ahora mismo y que tenemos en pantalla es la colocación de esas mamparas en esos materiales que son como una especie de raíles, como ya dijimos, que es donde iban a incorporar las nuevas mamparas de cerramiento en esa parte de terraza, en esos balcones de esta línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro, donde aún faltan diferentes mamparas por incorporar. Ojito, cuidado, qué rico, papito. Vamos a avanzar hacia la parte del lateral este. Ahí en la parte superior seguimos viendo cómo siguen trabajando en el techo del segundo anfiteatro, y a medida que vamos llegando al lateral este, en esta línea de palcos, podemos observar que aún faltan por incorporar esas mamparas ya de cierre. Vemos ahí las nuevas estructuras, los nuevos marcos para las puertas, y ya lo que decíamos antes, vamos también a captar esta instalación de las mamparas encima justo de la parte de la fascia del primer anfiteatro. Y bueno, pues como podemos observar en la parte superior, todo lo que falta todavía por construir, por remodelar, por reformar en esa línea de palcos que tenemos en el primer anfiteatro del lateral este, que está pues todavía totalmente diáfano. En la parte central del primer anfiteatro seguimos viendo toda esa parte totalmente sin asientos todavía, con esos soportes totalmente instalados. Y ahora, después de haber izado, que ahora mismo se está izando, por cierto, esta estructura más cercana al fondo norte del lateral este, ya empezarán a desmontar también la plataforma que se encargaba de sostener el peso de esa gran estructura, y que también ayuda en poder visibilizar y visualizar el interior de esta parte del Bernabéu, que es la parte de tribuna del lateral este, donde podemos ver ya los soportes algo peculiares y diferentes a los que tenemos en el primer anfiteatro. Toda esta parte donde colocarán los nuevos asientos abatibles, como ya dijo Nuevo Bernabéu. La verdad que se agradece que suban ya la estructura, porque mirad qué bien se ve ya, mirad qué bien se ve toda esa línea de pasillos totalmente hecha, configurada. Y aquí tenemos la parte del palco de honor, toda esta zona presidencial, donde
pues aún seguimos viendo, sobre todo en los pasillos exteriores y en los laterales, ese encofrado que han estado trabajando en la reforma de las diferentes filas de toda esa zona. Vamos a subir un poquito la mirada. Ahí tenemos los soportes para las pantallas del anillo LED. Ya sabéis que se tienen que juntar, se tienen que unir desde la parte sur hacia la norte y viceversa. Por eso tenemos los andamios totalmente colocados en esta ubicación, en esta localización, y por lo tanto yo creo que ya en poquitas semanas o en poquitos días veremos cómo unen las pantallas para cerrar por fin esta parte central. Venga, vamos a subir un poquito más la mirada. Bueno, nada. Para abajo, que está la parte de los banquillos. ¿Dónde vas, JR? Que te veo muy alterado. La semana pasada vimos cómo traían nuevo material para la formación de esos nuevos banquillos, parecen reciclados. Vimos cómo incorporaban y acopiaban toda esa parte de las viseras. Parece que esas viseras han sido recicladas de los antiguos banquillos. De momento, pues como estáis observando, no los han colocado, más que nada porque tienen que trabajar en la colocación primero de esos soportes donde apoyan esos nuevos asientos de la marca BMW, que es el patrocinador oficial del Real Madrid, y que bueno, pues ya lo vimos también en las últimas jornadas. Vamos a ampliar un poquito más para que veáis cómo están colocando estos anclajes previos a la colocación de esos soportes para los asientos, como ya decíamos. Ahí en medio la parte del túnel de vestuarios donde está accediendo ese trabajador, y en este lado de aquí la parte también de los banquillos del equipo local. Podemos observar cómo también han hecho de forma simétrica y paralela esta colocación de anclajes para luego colocar los soportes para los asientos. Esto es lo que tenemos respecto a esos trabajos que se están realizando en la parte de los nuevos banquillos. Ahí podemos observar cómo están quitando, desmontando esa plataforma ya de la parte norte, como decíamos, en esa banda del lateral este. Aprovechamos para sacar también este material, que es el que están utilizando o el que van a utilizar para la formación de esos banquillos en el lateral este. Aquí tenemos también la parte intermedia entre la zona presidencial y palco de honor y los banquillos, donde han ido reparando todas esas filas, reformando, más bien dicho. Mirad qué cambio ha pegado en pocos días. Y ahora sí que sí, vamos a pasar a ver todo el lateral este segundo anfiteatro, tercer anfiteatro, y también veremos la parte superior del cuarto anfiteatro con esa colocación de esos paneles de cerramiento en la parte más superior. Así que quédate conmigo, dale al like y suscríbete. Bueno, pues en primera instancia tenemos esta parte del córner noreste, donde podemos ver la formación de un nuevo pasillo a la derecha de forma contigua a ese pasillo naranja que ya teníamos del Classic Bernabéu. Veremos a ver qué es lo que van a realizar, si es que van a demoler o eliminar ese pasillo naranja. Aquí tenemos la formación de los diferentes y distintos pasillos también que van a estar presentes en el segundo anfiteatro. Ahí podemos ver ya claramente cómo van a estar dispuestos. En la parte superior, esa línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro, pues como podéis observar, vimos cómo hormigonaban la parte de la losa de las futuras nuevas terrazas, como en la parte del primer anfiteatro que hemos visto al principio del vídeo. Pero ya sabéis que toda esta parte de aquí va un poquito más rezagada que el primer anfiteatro. Ahí arriba podemos ver ese encofrado del que estábamos hablando, para hormigonar toda esa parte. A medida que vamos llegando a la parte sur, vamos a ir viendo cómo han cambiado y han ido reformado todas esas filas correspondientes a este sector amplio, porque quiero que veáis toda esta parte de los puntales que van a ir retirando y que están retirando poco a poco. Ya la prolongación de esa visera, de esa línea de palcos, ha sido totalmente hormigonada, por lo tanto, como decimos, ya han empezado a quitar esos puntales, están empezando a recoger todo el material y ya dejar al descubierto esa nueva visera, como ya teníamos en la parte central y en la parte norte. Pasamos a ver la parte del tercer anfiteatro, en la parte sur, que van un poquito más rezagados que en la parte norte, pero sobre todo ya en estos días veremos cómo van a empezar a imprimar, como han hecho ya en esta parte central y en la parte norte. Mirad cómo ha ido cambiando de color, sobre todo lo que digo, en esta parte central y en la parte norte. Y ahora veremos, porque tenemos novedades justamente en la parte más cercana al Torreón Norte y a esa esquina nordeste.
Pero bueno, ampliamos para ver toda esa parte. Mirad cómo están empezando ya a preparar el terreno, están empezando ya a preparar lo que viene siendo la instalación de esa imprimación, más luego la colocación de esa pintura definitiva, que es la que ya tenemos en la parte norte. Esos nuevos embellecedores que han ido colocando, ahí podemos ver esas cosas plateadas, ese material plateado es para la colocación de esas mamparas. Y vamos poco a poco hacia la parte norte, que es lo que digo, que tenemos novedades in the night, aparte de la colocación de ese material brillante, ese material plateado. Mirad lo que están empezando ya a colocar. Están empezando ya a colocar los pasamanos en estos pasillos ya totalmente hechos e instalados. Así que dentro de poquito veremos cómo colocan los anclajes, luego los soportes y ya por fin y por último los nuevos asientos. Qué verdadera locura, ¿eh? Y quedan menos de un mes para que vuelva el fútbol aquí al Santiago Bernabéu. Uy, por cierto, ya queda poquito para que llegue esa estructura a su sitio. Bueno, pues pasamos a ver el cuarto anfiteatro del lateral este, ya que estamos por aquí. La verdad es que hoy no se ve muy bien por la estructura, sigue creando molestias en la visibilidad de toda esa zona, pero bueno, nos podemos hacer una idea por los últimos vídeos que hemos ido subiendo al canal de lo que están haciendo en toda esa zona, aunque bueno, nos gustaría verlo mejor, pero no os, perdón, no os preocupéis que me quedo sin aliento. Es que he estado comiendo frutos secos y claro, eso pasa factura. Lo que digo, no os preocupéis porque mañana ya tendremos toda esta zona totalmente despejada, tendremos la estructura en su sitio para poder visualizar correctamente toda esta parte superior del cuarto anfiteatro del lateral este. De todas formas, tenemos un directo en el canal donde se aprecia perfectamente todos esos trabajos porque aún la estructura estaba en unos niveles más inferiores. Pero mirad, aquí tenemos la parte de los paneles metálicos de cerramiento, la parte superior del cuarto anfiteatro. Parece que están como protegidos con algún tipo de plástico negro para que no sufra ningún tipo de rotura, deterioro. Aquí tenemos la parte también del paseo 360 en el lateral este, esta parte central. De momento pues colocaron esas estructuras, pero no vemos ningún avance más, al menos aparente o que yo me haya fijado. Ahí tenemos las viseras del lateral este. Y sobre todo voy a ir lentamente para que apreciemos entre todos la colocación de esas nuevas mamparas a modo de barandilla. Tenemos también esa nueva incorporación, esas estructuras para colocar esos paneles metálicos de cerramiento en la parte superior de la grada. Las viseras con esas nuevas lamas de cerramiento también. Y bueno, pues estaremos muy atentos para ver cuándo cierran también y colocan ese material en toda esta parte sur del cuarto anfiteatro. Seguimos avanzando lentamente. Ahí tenemos una plataforma de oruga. Imagino que van a trabajar en la parte de las viseras. Ya se echan en falta esas pestañas en la zona correspondiente de las viseras de la torre A. Y bueno, pues ahora a la derecha tenemos lo que viene siendo la UCO y la UCI, que mirad cómo se ve desde aquí porque en el día de hoy la están iluminando. Imagino que están haciendo pruebas de iluminación. Vamos a ver si enfoca. Ahí está. Mirad cómo están haciendo pruebas de iluminación en el interior. Qué bonito, ¿eh? Cómo está quedando, por favor. Todo el recubrimiento final totalmente colocado. Veremos a ver ahora en los laterales. Ahí tenemos a los pedazos de cracks operando en el interior. Esto imagino que estará listo para el inicio de liga. Y como estamos viendo y observando, en la parte de la derecha, en este lateral cercano a la parte del Skywalk y paseo 360 del fondo sur, podemos comprobar cómo están empezando ya a colocar ese recubrimiento en el lateral y en la curva de lo que decíamos, la cara que da al fondo sur. Vamos a ampliar un poquito más hacia arriba. Pero bueno, esta semana ya terminarán con todos esos trabajos, ¿eh? Qué verdadera locura, tío. Mira cómo está quedando, ¿eh? Es preciosísimo, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a ver la parte del fondo sur. Ya sabéis que han estado imprimando esta parte del primer anfiteatro. Vamos a asomarnos un poquito. Sobre todo esta parte de aquí vimos cómo colocaban esos pasamanos totalmente protegidos. Veremos a ver cuándo empiezan a colocar los diferentes anclajes. Aunque bueno, parece que aquí han empezado a colocar algún tipo de anclaje. Sí, ahí parece que los anclajes están totalmente colocados en estos dos sectores. Por lo tanto, toda esta zona que ya estaba imprimada y pintada está preparada para recibir los soportes y por último los nuevos asientos, que ya sabéis que van de forma continua trabajando desde esa parte de ahí
hacia el lateral oeste. A ver si podemos asomarnos. Ahí han colocado también asientos. Y así llegando hacia la parte del fondo sur, que es lo que estábamos visualizando en estos precisos instantes. Mirad, ahí están. En la parte central están colocando los nuevos asientos. Y lo que decíamos, de forma continua irán colocando en este orden. Y ya volviendo a la parte del primer anfiteatro, podemos observar que aún hay sectores donde tienen que imprimar, tienen que dar esa capa de pintura definitiva y colocar lo que han hecho ya en esta parte del lateral oeste y fondo norte, y también en el lateral este, esos anclajes para los soportes y la llegada de los nuevos asientos que están llevando ahí. Parecen lamas, ¿no? Parecen hojas en vertical. Bueno, aquí tenemos la parte del segundo y tercer anfiteatro del fondo sur. Aparentemente no veo que hayan tocado nada. Pasamos a la parte de la línea de palcos que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro, donde ya sabéis que la semana pasada empezaron a pintar estas estructuras grises, a colocar esas estructuras para la formación de esa visera, esos techos correspondientes y unidos entre palco y palco. Y bueno, pues lo que decíamos, esta parte de aquí que va un poquito más retrasada que la zona opuesta, la parte entre el tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte. Pero bueno, yo creo que sin ninguna duda llegarán a tiempo para el 3 de septiembre o para el inicio de liga aquí en el Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver cómo están trabajando en la parte más superior del cuarto anfiteatro, están retirando esos paneles metálicos blancos. Vamos a ver si lo podemos... Ahí están totalmente visualizados, ahí lo podemos ver. Están retirando todos esos paneles para dar paso, imagino que a un nuevo material, que es el que distinguirá la parte de la grada de los aficionados con la parte del Skywalk, ese paseo 360 que discurrirá por la parte del fondo sur. Vamos a ampliar un poquito más. Hay veces que se pierde la imagen, pero bueno, se distingue bastante bien que aún no han empezado a colocar esas mámparas que tienen que colocar a modo de barandilla alrededor y envolviendo esas estructuras del sistema DAX. Vamos de todas formas a ver todas y cada una de ellas. Esta parece que tampoco. Vamos a acercar a esta tercera y penúltima, donde tampoco tenemos esas nuevas mámparas. Y vamos a por la última, The Last One, que parece que tampoco han empezado. Es posible que no hayan empezado a colocarlas por lo mismo que han hecho en la parte del fondo norte, que vimos cómo las colocaban, pero luego las volvían a retirar. Imagino que para que no sufra ningún tipo de daño antes de que empiece la liga. Mirad, ya tienen 3 pantallas totalmente colocadas en la plataforma de la grada alta del fondo norte. Esto es un no parar, de verdad os lo digo. Si no terminan también con esta parte del videomarcador del fondo norte esta semana, poco va a faltar, porque yo sé que viendo cómo van en la colocación de pantallas en esta parte del fondo sur, sí van a acabar con la colocación de todas las pantallas, pero el fondo norte tengo mis dudas. Pero si están subiendo pantallas cada 2×3, pues es posible que ya a finales de esta semana suban todas las pantallas correspondientes a todos los videomarcadores, en este caso los de los fondos. Y ya lo que digo, a retirar, a despejar toda esta parte de la losa del terreno de juego, a sacar las bandejas y preparar la nueva temporada con esa colocación e instalación del césped retráctil, que como hemos hecho un directo en el día de hoy, hemos visto ya que han llegado a la última y quinta fila correspondiente, la parte más superior del videomarcador del fondo sur. Mirad cómo han llegado ya a la última fila, ¿eh? Esa es la última fila. Arriba lo único que vemos son los raíles por donde discurren ese polipasto, esos motores que ayudan a subir, a izar esas grandes pantallas que parecen pequeñas pero son muy grandes del videomarcador, que por cierto, pues como estamos viendo, continúan sin cesar, sin parar, colocando más pantallas. ¡Qué verdadera locura! Ya sabes, dale a like y suscríbete. Ahí tenemos la grada abatible que en breve se cerrará para subir a esa estructura del videomarcador que tenemos justo a la derecha, que está en la parte sur de la losa del terreno de juego. Y ahí vemos cómo están con ese andamio que parece que lo están retirando de esa parte de la grada abatible para que no estorbe a la hora de cerrarlo. La verdad que me está creando bastante toque ver esa celosía totalmente sacada y ver las otras totalmente replegadas. Y podemos comprobar entre todos, mira,
Estas celosías de aquí están totalmente replegadas y esta de aquí está sacada. Si nos fijamos en todas las demás, están recogidas. La verdad es que, mira, y es que se ve el interior del invernadero. Ahí podemos ver ese plástico protector, ese geotextil que colocaron antes de introducirlas, que era de color blanco, y por lo que podemos ver, a no ser que lo hayan tapado, aún no han colocado el césped de esta nueva temporada. Antes de que se me olvide, vamos a pasar a ver el Skybar de la Torre D, donde ya sabéis que los últimos días han ido colocando ese recubrimiento final en la parte superior, ya colocadas todas esas mamparas. Qué susto me ha dado la paloma, ha pasado a escasos centímetros de mí. Bueno, lo dicho, ahí podemos ver ese recubrimiento final que está sufriendo ahora mismo ese Skybar en la parte del fondo norte con el lateral este. Todos esos trabajos que se están llevando a cabo también en esa línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro, estructuras totalmente pintadas, estructuras para los raíles de las mamparas, parece que tienen que seguir colocando más, y arriba en la parte superior esos pilares para el sistema DAX, para el reparto de pesos de la parte de la cubierta, donde vimos cómo retiraban de nuevo esas mamparas a modo de barandilla. Aquí os dejo el modo gran angular para que veáis cómo van colocando esas pantallas del videomarcador en la parte norte del Santiago Bernabéu, y también para que veáis cómo va subiendo esa gran estructura en el lateral este, y al fondo pues el videomarcador del fondo sur, que por cierto están subiendo otra nueva pantalla en este lugar exactamente. Así que ya sabéis que esta semana, pues si no ocurre nada malo, terminarán con todas las pantallas del videomarcador en los fondos. Continuamos. Bueno, y ya abandonando la parte del interior del Santiago Bernabéu, aquí podemos ver cómo siguen preparando la colocación de más pantallas, en este caso en el fondo sur, toda esa parte de tribuna donde hemos visto que hormigonaban, cómo creaban esas nuevas filas en la parte superior, en esa grada alta de esta parte del fondo sur. Vamos a quitar un momento el zoom para ver todos esos trabajos de colocación de tubos y sistema de cableado eléctrico en toda esa parte del Santiago Bernabéu, con esas increíbles estructuras de hormigón, esos canalones que han ido incorporando a toda esta zona. Oye, lo del tema de la aplicación que te paga por andar, es muy importante que todos los días se valide todos los pasos que se están dando, ya sean 200 o 20.000 o lo que sea. Hay que validarlos todos los días, porque si no, no sirve de nada. Por mucho que andemos 30.000 pasos al día o 40.000 o 50.000, si no lo validas no sirve de nada. Yo os recomiendo que tiene una opción la aplicación de que puedes activar una notificación, que te envíe una notificación, un recordatorio de que te avise, por ejemplo, a las 9 de la noche o a las 10 de la noche, para que tú te metas en la aplicación y puedas canjear los mismos pasos. Te dejo aquí en la cajita de la descripción mis códigos para que puedas empezar con un poquitito más de ayuda. Mira, la viga museo, la parte de la fachada oeste, y la parte inferior con esas nuevas conexiones entre la fachada y las costillas. Vamos a bajar un poquito más para ver cómo van las estructuras del lateral oeste. El otro día vimos cómo empezaban a colocar esos nuevos marcos para las puertas. Parece que esta, o la contigua, la que tenemos justo al lado, va a ser la puerta número 6, por lo tanto la de la tienda oficial, que va a estar ubicada en esta parte del Santiago Bernabéu. Vamos a bajar un poquito más. Bueno, pues pasamos a ver toda esta parte del lateral oeste. Mirad al fondo, están hormigonando, no sé el qué, será algún tipo de refuerzo en la parte inferior de las nuevas estructuras. Mirad todo el material que tenemos, todos los trabajos, todas las líneas de actuación que tenemos ahora mismo, tanto en el interior como en el exterior. Bueno, lo que decíamos, mirad estas estructuras para las puertas de acceso del lateral oeste, como han ido colocando ese material previo a la colocación de pantallas, esas mamparas en la parte superior, esas hojas totalmente abiertas, esas puertas que ya dan prácticamente a la parte central. Y bueno, tampoco tenemos muchas novedades respecto al último vídeo. Por cierto, están colocando lamas en toda esta parte de aquí, ya en la parte interna, que van a tapar este sector de la Torre B. Bueno, y antes de salir del Tour Bernabéu, importantísimo sacar toda esta parte
del Skybar de Castellana, donde ya sabéis que en los últimos vídeos vimos cómo empezaban a colocar ese recubrimiento en la parte inferior, y tampoco han colocado todos, pero bueno, ahí por lo menos vemos trabajadores que están operando y trabajando en la zona, así que imagino que durante estas semanas veremos ya al completo toda esta nueva ubicación, toda esta nueva estructura que tenemos en el lateral oeste del Santiago Bernabéu. Y ya sí que sí, por último pasamos a ver esta parte de tribuna del fondo sur conectada con la parte del lateral oeste. Aquí a la derecha pues han empezado a colocar unos andamios nuevos para trabajar en la parte del techo de tribuna, y aquí tenemos la parte de la grada baja y grada alta del lateral oeste. Ahí vemos al descubierto esas celosías, y aquí también la parte de la grada baja y grada alta del fondo sur, con esa colocación de esos canalones de hormigón en la parte más inferior, esa colocación de pantallas para izarlas a la estructura del videomarcador y a todas las que tenemos, y la losa del terreno de juego, que lo que decíamos antes, poco a poco irán despejando para sacar las bandejas y colocar el césped de la nueva temporada. Así que acabamos el vídeo aquí, así que dale a like y suscríbete, que nos vemos dentro de muy poquito, y descárgate las aplicaciones que te pagan por andar. Hasta luego, con chupletos.